objetos voladores y luces extrañas que son reportados con una frecuencia cada vez mayor en los cielos de América. Algunos creen que se trata de visitantes de otros mundos, que buscan hacer contacto para anunciarnos sus profecías sobre una era de catástrofes y destrucción. Es posible que las señales del fin del mundo estén siendo anunciadas a través de misteriosos rollos telepáticos o de supuestos contactados que dicen prestar su cuerpo para que ellos se comuniquen. Una sanadora dice recibir poderes curativos de seres de luz, junto con el anuncio de su próxima intervención en la Tierra. Un hombre autoproclamado como el último de los profetas pretende preparar a la humanidad para la pronta llegada de seres del espacio. En todos los casos, una supuesta profecía se repite. Para quienes creen en ella, el mundo estaría a punto de sufrir una transformación trascendental y solo sobrevivirían aquellos que escuchen la advertencia a tiempo. Mensajeros del espacio. El hombre siempre ha mirado al cielo como algo misterioso. Pero algunas personas creen que en esa inmensidad hay seres de otro planeta tratando de comunicarse con nosotros. ¿Por qué creer en seres del espacio, aun cuando no hay evidencia de su existencia? Aquello que desconocemos se vuelve un reto por develar. Pero los supuestos mensajeros del cielo dicen conocer la verdad sobre lo que se avecina. En Chile, los reportes de avistamientos de ovnis se han incrementado en los últimos años. Rodrigo Fuenzalida Herrera es ufólogo. La ufología es una pseudociencia que estudia reportes de ovnis en busca de vida extraterrestre. En Chile, las primeras historias de avistamientos se remontan a mediados del siglo XIX. Yo siempre he dicho que Chile entero es un hotspot. Chile entero, de Arica a Punta Arenas, es visitado. Pelea de los primeros lugares perfectamente con Hesdalen en Noruega u otros sectores en Estados Unidos. Fuenzalida sostiene que el avistamiento de ovnis en el espacio aéreo chileno se incrementa cuando tienen lugar catástrofes en su país. Según él, el Círculo de Ufólogos reportó extraños sucesos antes y después del terremoto de 8.8 grados de magnitud del 27 de febrero de 2010, que causó más de 500 muertos y destruyó 500.000 de viviendas en la región central de Chile. Habían reportes diurnos de objetos de tipo esférico, Foo Fighters, que se colocaban sobre las ciudades, hasta reporte humanoide, en Copquecura. 3 figuras muy grandes, de más de 2,5 metros de altura, que estaban con unos trajes azules medio destellantes, mirando desde la playa hacia el interior. Y fue 3 horas después del terremoto, en un sector que fue epicentro. Fuenzalida se dispone a encontrarse con un hombre que dice haber tenido contacto con seres del espacio. Su nombre es Claudio Pastén Toro. Pastén dice haber sido abducido en 1997 en las afueras de la ciudad de Santiago, en una región conocida como el Cajón del Maipo. Y afirma que años después comenzó a recibir profecías en estado de trance, que según él, son enviadas por los seres que habría conocido durante su experiencia paranormal. Entre los supuestos mensajes catastróficos que dice haber recibido, cuenta el atentado a las Torres Gemelas, que asegura le fue revelado pocos meses antes del 11 de septiembre de 2001. Actualmente Pastén vive en una comunidad de los Andes, atento a las señales de un supuesto futuro trágico que él percibe en el presente. Claudio, quisiera que me contaras acerca de tu experiencia. Ese día, ¿cuál fue tu rutina? Como todos los fines de semana subí a acampar un rato, a escaparme un rato de la ciudad y acampé. Estábamos ahí arriba en la montaña. Mucha gente que quería subir ese día al Morado y al final subí solo. Y empecé a mirar la noche cuando de repente veo mi sombra que se hace hacia el lado allá de la piedra. Y miro y había una luz que me estaba alumbrando de acá, que eran 2 esferitas. El resplandor creció, salió una línea del centro que se abrió igual que un párpado. Okay.
y vi que en la puerta de eso se pusieron dos siluetas de dos personas. Y en ese momento yo no estaba aterrorizado, estaba con pánico. Y en ese rato cuando salen y me empiezan a hablar dentro de la cabeza, fue una cosa difícil de describirlo. Es como cuando te da la corriente muy suave y empecé a sentir que me hablaban, no eran palabras. Y yo sentí que eso significaba palabras. Pero curiosamente después pasas a ser, como se podría decir, una especie como de receptor de información de alguna parte. Empiezas a caer en un estado de trance. ¿Quién hablaría a través de ti? Hablan varias personas. A veces hablan juntos y a veces hablan individualmente. Generalmente Irenco es el que se personifica siempre. Hablan en un idioma extraño. Además del ataque a las Torres Gemelas, Claudio Pastén asegura haber predicho el tsunami de 2004 en Indonesia y el terremoto de Japón. ¿Por qué hay gente que dice estar en contacto con seres del espacio, cuando la ciencia no ha obtenido ninguna prueba de su existencia? Hay muchas cosas que todavía desconocemos. El universo nos rebasa. Y una forma de entenderlo es pensar que hay vida similar a la de nosotros. No sabemos cómo, no sabemos cuándo. Pensamos que hay. Y diría Carl Sagan, sino que desperdicio de espacio. Pero de ahí a que vengan a visitarnos me parece una pretensión de tratar de reordenar esta idea religiosa de que podemos entender el misterio y de que ese misterio está en comunicación con nosotros. Como lo hacían los antiguos dioses, ahora son los extraterrestres. Sin ninguna evidencia de su supuesto contacto con seres del espacio, Pastén dice saber lo que ocurrirá en la Tierra. Sabemos que nos has dado información en torno al pasado, pero ¿qué al futuro? ¿Qué es lo que hay? ¿Te han dicho algo en torno a acontecimientos importantes? El planeta va a sucumbir con catástrofes geográficas más grandes que las que están ocurriendo ahora. Tenemos un desplazamiento del eje muy fuerte en este momento. ¿Qué va a ocurrir? No vale la pena asustar a la gente, pero prepárense para que pueda ocurrir algo más fuerte. Lo que hemos visto ahora es solamente el principio de lo que se viene. Mediante una sesión de hipnosis, Rodrigo Fuenzalida intentará convocar a Irenco, el misterioso ser extraterrestre que hablaría a través de Claudio Pastén. También en Chile, un organismo oficial busca dilucidar el fenómeno ovni con métodos científicos y libre de prejuicios. En 2010, el Estado chileno decidió reabrir el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, CEFAA. El CEFAA concentra la mayoría de las evidencias de supuestas naves extraterrestres en los cielos de Chile y cuenta con un equipo de especialistas académicos y militares para analizar si se trata de vida alienígena. Su jefe es el general Ricardo Bermúdez. Nosotros el año pasado, el año 2010, investigamos 79 casos, de los cuales nosotros seleccionamos 12, en los cuales podríamos decir que es un ovni. Y es un ovni hasta que deja de serlo. Muchas veces los ovnis dejan de serlo porque se identifican. Y en un gran porcentaje, yo me atrevería a decir un 95%, sabemos de qué se trata. Se llama ovni a cualquier objeto volador no identificado. Justamente el trabajo del CEFAA implica ir identificando uno a uno cada objeto reportado. Hasta el momento, los casos que me han llegado, digamos, ¿cierto?, han sido casos que son fácilmente de explicar. En ese sentido, digamos, ¿cierto?, hay muchos fenómenos que uno conoce, por ejemplo, todos los fenómenos electromagnéticos y la atmósfera de la Tierra, el viento solar, toda la actividad solar, pero hay casos donde no hay forma de a lo mejor de dar una explicación. La idea nuestra, y en mi caso, ¿cierto?, es aportar con todos estos antecedentes que son netamente astrofísicos y acotar el problema. Los pilotos, digamos, antes no nos atrevíamos a decir que habíamos visto algo, porque las líneas aéreas comerciales los dejaban fuera de vuelo. Y cuando iban al control de medicina aeroespacial, ¿no es cierto?, el doctor los mandaba al psicólogo, diciendo que estaba viendo visiones. Pero ahora existe una conciencia
una conciencia. ¿Por qué? Porque se está presentando este caso en todo el mundo, digamos, de estas luces, y además están viendo, por lo menos aquí en Chile, la seriedad con que se está abordando el tema. Gracias a las investigaciones del CEFA, comenzaron a salir a la luz casos de avistamientos ovnis de décadas anteriores, que los protagonistas habían ocultado por miedo a las represalias de sus superiores. En 1979, en Pudahuel, el objeto estaba tan próximo que el piloto hasta pudo observar detalles de la estructura de la supuesta nave alienígena. Eso es el caso del año 79, ¿no es cierto? Es algo verdaderamente que llama la atención, porque se estaban viendo unas luces hacia el lado de Quintero, hacia el lado de Ventana, y estos 3 aviones que estaban en frecuencias distintas los mandan a investigar este fenómeno, y ellos, digamos, dan fe de que se vio una luz que se aleja hacia el oeste y se acerca. Y uno de ellos, de los pilotos, dice que se acercó tanto y dice es como la luz de un tren con hartas ventanas. Nosotros no sabemos lo que es ni de dónde viene, nosotros sabemos que está presente, ¿ya? Y en esto nadie es dueño de la verdad. No tenemos pruebas para probar que los extraterrestres existen, ni tampoco tenemos pruebas para probar de que no existen. ¿Te fijas? O sea, tenemos que mantener una mirada objetiva y centrada sobre el tema. Mientras el CEFA continúa investigando el fenómeno ovni, Rodrigo Fuenzalida prepara a Claudio Pastén para una sesión de hipnosis, a la espera de que un supuesto extraterrestre revele la profecía que según él podría cambiar el rumbo de la humanidad. De pronto el cuerpo de Pastén comienza a moverse compulsivamente. Fuenzalida dispone los celulares para registrar el audio de la profecía. Para Fuenzalida, a través del cuerpo de Pastén, se estaría manifestando Irenco, en Corania, su propio idioma. ¿Qué nos podrías decir en torno a las cosas que sucederán? ¿Qué significa todo lo que estás diciendo? Conocéis del segundo tiempo la razón de un primero. La tierra en que vivís ha de sucumbir. Las aguas han de reconocer su origen. El Guinea. ¿Qué significa que las aguas han de reconocer su origen? Recordad a aquellos. Las alturas siempre han sido vuestros amigos. Todo símbolo de vuestras estrellas os informarán. El hipotético trance de Pastén podría responder a lo que se conoce como una experiencia mística. La experiencia mística es una experiencia personal e íntima de contacto profundo con lo divino. Y digo con lo divino porque hay experiencia mística en religiones en que no creen en un Dios. Entonces, una experiencia mística es entrar en contacto con lo divino. Es un estado en el cual la conciencia personal cree percibir la conciencia de lo divino, recibir conocimiento, recibir iluminación, como diría un oriental, a partir de la realidad divina. Cuando alguien te dice que vive una experiencia mística, lo vivió, así le puedes demostrar con mil esquemas científicos, decirle, no, tú no lo viviste, fue una alucinación, o fue simplemente una alteración de tu psique, o fue esquizofrenia, pero él va a estar convencido de que se vivió la experiencia mística. Pero lo interesante es que la experiencia mística también se puede volver un ámbito de reclutamiento al momento de revelar esa experiencia mística. Yo tengo ese contacto con un ser supremo,
Los invito a que tengan esa experiencia. ¿Y cómo la van a tener? Siguiendo mis pasos, siguiendo mis enseñanzas. ¿No tenéis ningún dolor en la cabeza, nada? No. ¿Nada? La experiencia mística es difícil de comprobar. Es una experiencia subjetiva que como tal no se puede negar. Pero sí se puede dudar de las intenciones de quien dice vivirla. ¿Hasta dónde es posible creer en los anuncios de este futuro trágico? ¿Qué pruebas existen de la llegada de naves intergalácticas? ¿Cómo confirmar que los trances que Pastén dice vivir son reales, al menos para él? Del otro lado de la cordillera de los Andes, en Córdoba, Argentina, algunas personas que dicen tener contacto con extraterrestres anuncian la llegada de un cataclismo en el que gran parte de la humanidad perecería, devorada por el agua. En el mundo de las profecías, algunos advierten un mismo peligro. El agua, el elemento que le dio origen a la vida, sería el mismo que finalmente la destruiría. Las consecuencias del cambio climático parecerían confirmar los augurios proféticos. ¿Será cierto que la sombra de la muerte se cierne sobre la humanidad? Y de ser cierto, habrán elegidos que sobrevivirían al supuesto cataclismo final que describen algunos de los que se dicen mensajeros del espacio. En Córdoba, Argentina, cerca de Capilla del Monte, se conforma un supuesto enclave místico. A las 18:35 minutitos desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, iniciamos juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Me llamo Fernando Diz, soy periodista. El tema de las temáticas, podríamos decir, esotéricas, místicas. Además, bueno, el tema, por supuesto, OVNI en Capilla del Monte. Lo que sé de los extraterrestres es que existen, conviven con nosotros y que en algún momento tomarán un contacto más directo. Y lo que va a suceder en ese momento es que sobre nuestra conciencia va a haber un gran impacto, porque definitivamente se va a caer en una estructura mental que dice que no estamos solos en el universo. Mi experiencia respecto del tema de este futuro encuentro entre una cultura extraterrestre y la cultura humana proviene de los signos y señales que uno está advirtiendo en lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo. Bueno, estamos llegando a uno de los lugares habituales donde generalmente se junta la gente para lograr, podríamos decir, tener avistamientos o cazar ovnis, ¿no? Como vulgarmente se les dice. Es un lugar adecuado porque no hay mucha luminosidad desde el pueblo, tampoco hay luminosidad aquí en la periferia. Y bueno, solo hay que ponerse a esperar con las cámaras digitales para ver si registramos el paso de lo que muchas veces conocemos como naves extraterrestres. El fenómeno OVNI tiene muchas aristas. Hay un inicio, hay algo que la gente ve, que es el disparador. Pero ¿qué es lo que está viendo la gente? La mayor parte del fenómeno OVNI, un 50%, son fenómenos astronómicos. Gente que confunde en el cielo a Venus, a Marte o a Júpiter y que la interpreta como ovnis. Pero hay otros fenómenos atmosféricos que son muy poco conocidos por el ser humano. Nubes noctilocentes, destello verde, luz zodiacal, halos, glorias, parhelios, paraselenes, fenómenos que se dan en el cielo o en el medio ambiente, que disparan algo en el perceptor. Dependiendo de la cultura o del background de la persona, lo va a asimilar a una visión religiosa o en este caso a una visión extraterrestre. De acuerdo con las creencias de algunos habitantes de la zona, en las inmediaciones del Cerro Uritorco se extendería una supuesta ciudad intraterrena con seres de otra dimensión. ¿Quiénes son los que dicen ver esta supuesta ciudad llamada Erx, la ciudad de la llama azul? ¿Cuáles son los mensajes proféticos de los supuestos seres intraterrenos de Erx? El primer hombre que dio a conocer la supuesta existencia de esta ciudad fue Ángel Cristo Acoglanis,
a quien algunos de sus seguidores consideraron un profeta. De origen griego, Agoglanis se había formado como sanador en el Tíbet. Sus seguidores dicen que llegó a la Argentina autoconvocado por un vórtice energético. Regularmente, Agoglanis visitaba las sierras de Capilla del Monte, a donde realizaba ceremonias nocturnas en las que invocaba a los seres de Erx, hablando en su idioma, el irdín, e iniciaba a sus discípulos en los misterios de los seres de Erx. Uno de los iniciados fue el periodista Roberto Villamil. Yo creo que Ángel Agoglanis era un ser de luz que estaba al servicio de darnos a cada uno de nosotros un mensaje que nos sirva para encontrar un sentido a la vida. Empezó a nombrar Erx como este lugar dimensional o este lugar distinto de seres que habitan en otra vibración y que están acá para ayudarnos en caso de una situación extrema. Agoglanis anunció para la década que comenzó en 2010 un enorme cataclismo. Ángel Agoglanis creía que nos acercábamos a un tiempo donde iban a ocurrir situaciones contundentes. Él hablaba de números que me choqueaba. Una parte muy importante de la humanidad, probablemente a raíz de estas situaciones de cambio climático extremo, pudiesen desaparecer, que iban a quedar en la Tierra un grupo de gente y esa gente iba a reconstruir el planeta desde otro nivel de conciencia o de evolución espiritual. Villamil recuerda las palabras con las que el supuesto profeta describió lo que pronto podría suceder. Habrá cambios de estructuras físicas tanto en la naturaleza como en el hombre. Gran parte de las naciones hoy constituidas se verán diseminadas o desaparecerán completamente. Las grandes potencias como Rusia, Estados Unidos y Medio Oriente serán las más afectadas. América del Sur, más exactamente Brasil y Argentina, será la menos tocada. Chile desaparecerá tapada por las aguas. Parte de la Argentina se verá afectada por las aguas, sobre todo la capital federal y alrededores. Muchos seres terrestres están recibiendo mensajes de seres extraterrestres que ya están disponiendo sus naves para ayudar. Lo que tenga que suceder, sucederá. De acuerdo a las profecías de Agoglanis, Buenos Aires y todas las ciudades bajas del mundo quedarán pronto bajo el agua. El mapa de la Tierra podría haberse modificado en forma drástica. Atraídos por este supuesto centro energético, muchas personas se instalaron en Capilla del Monte. Una de ellas es el fotógrafo Marcelo Albalá, otro discípulo de Agoglanis. Albalá llegó desde Buenos Aires para quedarse hace 8 años y hoy tiene una tienda de productos esotéricos. Es uno de los que dicen haber visto la supuesta ciudad de Erx. Hay seres extraterrestres y hay seres de otras galaxias. Todos confluyen en un mismo punto, en un mismo lugar, que no es un lugar físico, sino es un lugar en otra dimensión. Para Albalá, los supuestos seres de Erx son un mensaje en sí mismo, dado que al verlos se comprende el próximo paso de los hombres, que pronto evolucionarían para convertirse en seres de luz. Se viene en un corto tiempo un cambio de escenario, un cambio de vibración, un escalón superior en la vibración. Y todo lo que tenga que ver con esa nueva etapa de la Tierra va a pertenecer a esa nueva humanidad. Pero ¿de dónde puede surgir esta idea de una ciudad intraterrena? A lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido mitologías que daban cuenta de la existencia de ciudades intraterrenas. Siempre resulta atractivo, sea desde el punto de vista religioso, sea desde el punto de vista turístico, sea desde el punto de vista económico, vivir cerca de un lugar en el cual se generan cuestiones extrañas, ¿no? Suceden cosas extrañas. Para muchos individuos, la existencia de la ciudad intraterrena de Erx le brinda respuesta a sus necesidades intelectuales. Pero también tenemos que considerar el hecho de que para muchos otros la existencia de la ciudad de Erx ha valorizado sus propiedades y sus terrenos, multiplicando sideralmente el valor de lo que originariamente tenían.
Desde hace años el chamán Hugo Jaime guía al supuesto portal físico de la ciudad intraterrena de Erx, a quienes buscan contactarse con sus habitantes. Erx, el nombre quiere decir encuentro de remanente cósmico siderales. Estas ciudades intraterrenas que fueron programadas por el gobierno celeste central de la galaxia hace aproximadamente unos 21.500 años, pero que estarían ya construidas hará unos 12.500 años. Estamos muy a metros de la entrada a la fabulosa ciudad. Finalmente el grupo llega al mirador desde el que se observa lo que sería la puerta física de Erx. Hugo Jaime le agradece a los seres de Erx por permitirles entrar en sus dominios. Te damos gracias, Padre Celestial, a los seres de luz por habernos autoconvocado a este lugar sagrado. Posesionamos las manos a la altura de la herida en la montaña, vamos a sentir un pequeño cosquilleo en nuestras manos. Es la energía de la fuente que sale de la ciudad de la llama azul. Yo entré a la ciudad de Erx. Es una ciudad toda de cristal, todo color amarillo muy clarito, rosado bien livianito, celeste bien livianito, es decir, más o menos como los rayos de Jesús crístico. Cuando hay un avistamiento o una, digamos, alguna revelación o alguna aparición, por lo regular siempre hay un testigo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una cantidad creciente de personas que dicen haberlo visto? Eso se le llama una histeria colectiva. La histeria colectiva tiene mucho esta idea del contagio de uno a otro, del entusiasmo, del miedo, la angustia, la felicidad que se va diluyendo entre todos los miembros y que de alguna manera todos dicen haber experimentado algo similar. Los creyentes del fenómeno ovni fantasean con establecer contacto con civilizaciones de otros planetas. Los proyectos científicos que investigan el tema no buscan solo inteligencia extraterrestre. Algo muy importante es comprender que los seres vivos aquí en la Tierra son los seres microscópicos. Ellos estaban aquí hace 3.800 millones de años. Los seres macroscópicos, pues llevamos apenas unos 1.000 millones de años en el planeta. Cuando pensamos nosotros en buscar vida, en general, aunque hay proyectos que buscan vida macroscópica, pero en general es buscar esta vida microscópica. La profecía de Capilla del Monte que habla de los seres de Erx no sería el único mensaje que supuestamente envían los seres de otros mundos. Lejos del destino trágico revelado desde Córdoba, en otras latitudes 2 profetas anuncian un mundo ideal, sanado de todos sus males por los seres de luz, y ofrecen la vida eterna a través de la clonación. La ciencia busca intensamente determinar si en algún confín del universo están dadas las condiciones para la vida. Sin embargo, mucha gente parece no necesitar evidencias científicas para creer en seres de otra dimensión. La encuesta nacional sobre percepción pública de la ciencia y la tecnología en México, realizada en 2005, reveló que un gran número de mexicanos no distingue entre la ciencia y la pseudociencia. Probablemente por estos motivos, hay personas que creen en el testimonio de los que dicen haber sido contactados por seres extraterrestres y aseguran recibir de ellos mensajes proféticos para transmitir a la humanidad. En México, a 2 horas del Distrito Federal, vive Sarita Otero, una mujer que dice estar en contacto con seres de luz que le comunican sus profecías. Regularmente Sarita reúne a sus seguidores para transmitirles los supuestos mensajes de los seres de luz. ¿Cómo vamos a manifestarnos? Prepárense porque planeamos poner las naves en el cielo. Millones de naves están circundando el planeta. Vamos a reconstruir todo. Mares contaminados, llenos de radiaciones, de desechos tóxicos, de petróleo derramado, todo lo que ha hecho el hombre. A mí me contactaron en el año de 1972
empecé escribiendo. Fue cuando yo sentí que estaban llevando mi mano. Pregunté que qué era, porque no entendía yo qué estaba pasando. Entonces me dijo, mi nombre es Alaniso. Venimos en una misión a la Tierra. Sarita afirma que desde que la contactaron, los seres de luz curan a través de ella, para probarle a la humanidad que vienen en son de paz. Al consultorio de Sarita acuden muchas personas en busca de una esperanza. A ver, así cuéntenme, ¿qué es lo que te pasa? Me detectaron un cáncer de matriz. Y ellos vienen con mucho amor a eliminar este tipo de enfermedades para que el ser humano tenga confianza en que cuando vean todas las naves que se están moviendo, vean que son nuestros hermanos que vienen a nuestra ayuda. Sarita cree que los seres de luz sanan a través de sus manos, un fenómeno conocido como sanamiento de fe. La curación de fe ocurre, y eso es un hecho demostrado, en gente que realmente no está enferma, sino que cree estar enferma. Es el sistema del placebo. Cuando no hay estafa de por medio, la curación de fe es una forma de pensamiento mágico en la que cooperan el curador y el paciente. El ingrediente principal para que una curación tenga efecto es que el paciente crea en el sanador. Tal es así que si la sanación no funciona, los pacientes suelen culparse a sí mismos por no haber tenido suficiente fe. Muchas veces las curaciones de fe funcionan ante un mal diagnóstico o cuando los pacientes en realidad no necesitan una cura. De hecho, los curadores de fe no suelen interesarse en repasar los análisis médicos con los que llegan sus pacientes. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Sentiste la energía? Aunque las capacidades curativas de Sarita son cuestionables, sus seguidores tienen plena fe en ella. Y esperan que pronto se cumplan sus profecías y que los seres de luz curen al mundo de todos sus males. Pero estos no son los únicos seres de luz que pronto llegarían a la Tierra. Mientras Sarita anunciaba haber entrado en contacto con Alaniso por primera vez, un hombre afirmaba haber vivido un encuentro cercano con un ser del espacio que le habría revelado el destino de la humanidad, convirtiéndolo en un nuevo profeta. En los 70s se genera una oleada, digamos, mundial sobre ovnis, a la que se suben muchos contactados, que fundan sectas o que fundan religiones. En el caso de Claudio Borilón, Rael, el movimiento raeliano. Claudio Borilón, quien se hace llamar Rael, no solo proclama ser el último de los profetas, sino que además afirma que le fue revelado el origen de la humanidad. Enfundado en un extravagante traje, Rael va por el mundo pregonando la increíble revelación. The Elohim are the people who came on earth a long time ago and created life on earth, and that all primitive people on earth called God until today. And how did they create life on earth? Using DNA, genetic engineering. Cuando declaró haber vivido este supuesto encuentro con los Elohim, Rael ya había intentado triunfar como cantante y corredor de autos. Rael anuncia para el futuro un mundo perfecto, en el que el cuerpo humano será sustituido por robots y no habrá que trabajar, y que los Elohines pronto regresarán a la Tierra. Según su relato, ellos le habían recomendado preparar una embajada para recibirlos. La misión resulta ideal para que Rael viaje por el mundo buscando financiación para este irracional proyecto. We have contact with many countries. The Elohim would like this to be in Jerusalem. En la actualidad, el movimiento raeliano tiene unos 50,000 adeptos alrededor del mundo. En Puebla, México, vive Mari Carmen Hernández, la guía sacerdote del Movimiento Nacional Raeliano Mexicano. La tarea de Mari Carmen es difundir el mensaje de Rael. Hoy,
Mari Carmen se prepara para coordinar el encuentro mensual de raelianos, en el que tendrá lugar una meditación sensual. Muchas personas vienen con nosotros y se acercan porque de alguna manera ellos vienen deprimidos y entonces se sienten bien, se sienten unidos porque te unifica, eres uno. Quiten por favor todo lo que traen, sus relojes, sus joyas, para que podamos tener un contacto telepático, no, sus medallones no, vayan acomodando sus protectores de piso, van a acostarse dispuestos a meditar. Todos relájense, relájense. El movimiento raeliano tiene una característica común muy peculiar. Ellos se dicen que es una religión atea, porque en realidad no es que tengan un dios, sino que provienen de una civilización del espacio exterior. Lo que sí podemos entender es que sí tiene elementos de creencia religiosa y de creencia, sobre todo, algunas creencias paganas porque mezcla tecnología, ciencia ficción. El ritual raeliano se basa en técnicas de meditación. Por esta vía, ellos buscan alcanzar la unión con los Elohines y el cosmos. En los 70s, los raelianos hablaban de las meditaciones sensuales y lo que te proponían realmente era orgías. Yo creo que han tenido muchos reveses los raelianos y ahora tratan de cuidarse mucho eso. Los raelianos son criticados por su filosofía de libertad sexual completa. Y los problemas legales parecen mantener a Rael fuera de Francia, donde muchos consideran que su movimiento es una secta. Tras la meditación, Mari Carmen lee un mensaje de Rael. Solo tú tienes el entendimiento. Todos los demás no comprenden. Piensan que estamos locos, que somos un culto, pero somos mucho más que eso. Y ustedes, los raelianos, son la conciencia de la humanidad. Las palabras de Rael alimentan en sus seguidores la idea de que los raelianos son seres únicos. Rael es el profeta que cambió mi vida y va a cambiar la vida de la humanidad. Claudio encontró un nicho en el mercado religioso al tratar de hacer una nueva religión. Esta religión estaba como muy enfocada a los jóvenes. Y lo que él pensó que podía atraer a los jóvenes eran varias cosas. 1, los extraterrestres. 2, el sexo vende siempre. Y 3, una esperanza de vida futura, en el sentido de la clonación. Rael profetiza que pronto, a través de la clonación, el ser humano podrá conseguir la vida eterna. The Elohim have eternal life using cloning. So, when you die, you download your personality and memory in this new body, and you wake up in a young body, and again and again. En el 2002, científicos ligados a los raelianos anunciaron haber clonado a un ser humano. La noticia fue recibida con escepticismo y preocupación por los grupos religiosos y los legisladores de Estados Unidos, y repercutió negativamente en la comunidad científica, dado que las clonaciones realizadas en mamíferos hasta entonces habían tenido problemas. Hoy en día, en muchos países del mundo, la ley sigue impidiendo la clonación humana. Es posible desarrollar la clonación en humanos. Lo que hay que hacer es reemplazar el núcleo de un óvulo humano por el núcleo de una célula cuyo origen va a dar estos clones. Lo que no es éticamente viable de realizar. No existe en el mundo lugares donde esté habilitado legalmente este tipo de trabajo. Pese a la trascendencia que cobró el anuncio, los raelianos nunca dieron a conocer al supuesto clon. La gente como Rael es gente nociva. Son lo que los escépticos llamamos las SD, las sectas destructivas, que se dedican a quitarle el poco seso que puedan tener los seguidores y el poco o mucho dinero que tengan. El espectro de las profecías que supuestamente provienen de los seres de luz es amplio. El futuro que anuncian Rael y Sarita roza lo fantástico. Pero hay quienes divulgan profecías aún más estrafalarias. En Argentina, la doctrina del Cordero de Dios profetiza un inminente fin del mundo.
en el que Jesucristo volvería en una nave espacial. Las supuestas profecías que anticipan la llegada de extraterrestres encuentran seguidores en Latinoamérica. El anuncio del advenimiento de seres de luz con la misión de sanar al mundo de todos sus males puede resultar increíble. Pero este anuncio se vuelve sobrio frente a algunas profecías que parecen salidas de un film bizarro de bajo presupuesto. En Buenos Aires, Argentina, la doctrina del Cordero de Dios afirma que el Mesías ya regresó a la Tierra y que además de cristiano es algo marxista y extraterrestre. Su nombre sería Luis Antonio Soto Romero. El Hijo de Dios esta vez toma la geometría humana y se reencarna el 26 de noviembre del año 1931. Toma el nombre humano de Luis Antonio Soto Romero. Cuando él tiene los 12 años, se aparta de sus padres y empieza a recibir mensajes del Divino Padre. Y lo empieza a explicar de que él no es humano, sino que él vino como un enviado de allá del reino del cielo. Se llama Luis Antonio Soto Romero. Toma la geometría humana. Es un extraterrestre. Nuestro creador se manifiesta en estos momentos por tercera vez. Viene con el nombre de Luis. Él está escribiendo los divinos planos, la tercera doctrina, la doctrina del Cordero de Dios. De origen chileno, Romero es conocido entre sus fieles como Alfa y Omega. Él habría escrito sus divinas leyes en 4.000 rollos telepáticos con una feroz crítica al capitalismo. Del año 1975 al 1978, el Divino Creador empieza a dictarle los planos telepáticos, que viene a ser el conocimiento universal para la humanidad. Su doctrina es difundida por la Hermandad de la Divina Revelación. Pedro, uno de sus tantos fieles, tiene como misión pregonar su mensaje sobre un inminente juicio final, en el que se impondrá un gobierno universal de la mano de los extraterrestres. La gente siempre se pregunta qué son los platillos voladores, de dónde son, de qué vienen. Y ahora la Divina Revelación Alfa y Omega explica su origen, su misión y su construcción. Entonces en el Divino Oficio Final tienen que ver mucho ellos, porque en el Divino Oficio Final ellos actuarán en este planeta. Lo que yo siento cuando veo que hay personas que están hablando, por ejemplo, de civilizaciones extraterrestres que están aquí, que nos vienen a visitar, pues es básicamente que a los científicos nos queda mucho trabajo por hacer. Creo que es necesario acercar al científico, al trabajo científico, a todas las personas, porque no es simplemente mostrarnos una foto y decir, claro, estamos todos convencidos. Hay que mostrar pruebas, hacer experimentos. La doctrina de Cordero de Dios organiza conferencias en varios países de Latinoamérica para difundir sus profecías. Pedro sostiene que para el juicio final llegarán extraterrestres a la Tierra y que la bestia morirá para dar lugar a un nuevo mundo de paz, igualdad y armonía. La bestia es el sistema capitalista que tiene una psicología de acaparamiento, una psicología de poder, una psicología que no entiende a las filosofías humanas. La doctrina del Cordero de Dios afirma que será Alfa y Omega junto a una escolta de extraterrestres quien instaure un milenio de paz y armonía en la Tierra. Lo que sucede en esta sociedad particularmente es que se da un vaciamiento de lo religioso. ¿Qué es esto? No significa el vacío de la religión. El vaciamiento es una desinstitucionalización. Las personas pueden ir generando o creando sus creencias a su preferencia. En la mañana pueden ir a misa, en la tarde leer el horóscopo y en la noche que le hagan una limpia. Y en ese sentido, en esta apertura, las profecías entran también, porque cada uno se imagina el fin del mundo de una manera distinta. Mientras esperan a Alfa y Omega, sus seguidores continúan pregonando su palabra, con la ilusión de que lo que ellos llaman la bestia reciba su castigo. La Tierra, convulsionada por guerras, violencia, pobreza, epidemias, catástrofes naturales y humanas, se vuelve un escenario cada vez más difícil de entender. La gente está buscando nuevas ideas, alguien que le explique el mundo. Se aleja de la religión, pero no se acerca a la ciencia. Y llega a una tercera vía con ideas simples, sencillas, fáciles de asimilar, de seres venidos de las estrellas.
¿Por qué los extraterrestres tienen que venir a decirnos si va a haber un terremoto, si va a haber inundaciones? Es nuestra agenda, no es la agenda de ellos. ¿Por qué están tan preocupados por nosotros? Esa sería la cuestión. Entonces la profecía en realidad no es una profecía de los seres de luz, de los extraterrestres. Es una profecía de nosotros que se las endilgamos a estas entidades para tener cierta legitimidad. ¿Por qué? Porque entre los seres humanos decimos, ¿quién te está revelando esto? Alguien diría, Dios. Sí, pero tu Dios es más fuerte que el mío. Y entonces empiezan las pugnas, las guerras religiosas, etc. Los extraterrestres son algo difuso, entonces se vuelve un misterio. Y entonces quien habla en nombre del extraterrestre, habla en nombre de nada. El próximo jueves a las 10, en Profecías. Catástrofes anunciadas. Solo en Nat Geo.